Buenos días tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago. En la conducción me acompaña la maestra Georgina García Robledo. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema especial que pues no es tan nuevo, pero hoy está teniendo mucho realce. Y se refiere a la razón de negocios. Buenos días, Geo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bueno, este tema de razón de negocios, déjame platicarte, doctor José Manuel Miranda, que pues hay mucha información a nivel los fiscalistas están un poco consternados con relación a las nuevas facultades que tiene la autoridad administrativa. No es nuevo que tenga facultades de comprobación, sino lo fundamental de esto es que puede dejar sin efectos una autorización que se adiciona al artículo 24 y al 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto es lo relevante en este tema de razón de negocios. Claro que la razón de negocios pues ya estaba con los contadores, ya ellos dominan este tema de razón de negocios, los empresarios. Sin embargo, estos efectos legales y fiscales en las reestructuras y movimientos corporativos son lo nuevo, entre comillas, como tú dices, ya existía, pero pues bueno, vamos a estudiarlo porque conviene que sepamos qué es lo que está pensando el SAT y estas nuevas facultades que no son otra cosa, sino más facultades para las autoridades administrativas. Bueno, yo comenzaría con una reflexión. Dentro de la planeación fiscal se sitúa la llamada economía de opción, que trae consigo la elección de caminos menos gravosos para el pago del impuesto y se ubica fuera de los límites de la imposición. La figura de la economía de opción se le atribuye al jurista español José Larraz, autor del escrito Metodología aplicativa del derecho tributario, de 1952, y expone: si bien dicha figura jurídica en común con el fraude a la ley es no contraria a la norma, la concordancia entre lo formalizado con la realidad, sin que se dé la simulación, y el procurar un ahorro tributario, en esencia ambas figuras divergen, pues la economía de opción no atenta al espíritu de la ley, en tanto que el fraude a la ley sí. Entonces, como ven ustedes, desde esos años ya se estaba hablando un poquito acerca de la razón de negocios. Y en Argentina, ya se venía desde los años 50, ya se viene manejando. Nada más que aquí en nuestro país, pues sabemos que todo se maneja desde un curul, y los curules, por decirlo así, los diputados senadores no se van a dar un balazo en la pata, y por eso han dejado postergando y postergando este artículo de razón de negocios. Pues vamos a entrarle, sin más preámbulo, Georgina. Ok, bueno, estas reformas fiscales que tiene este nuevo gobierno, que podríamos abarcarlas de 2018 al 2024, en donde se incorpora pues la razón de negocios, pues bueno, hubo una promesa de campaña que dice no nuevos impuestos, no aumento de los existentes, pero sí va a tener más facultades. ¿Qué tipo de facultades tiene? Pues bueno, la que más le interesa es la facultad recaudadora y utiliza los mismos mecanismos legales que tiene en la ley. Y entonces estas capacidades fiscalizadoras pues las va fortaleciendo a través de la ley y va otorgando más facultades a la autoridad. Esta facultad, como te platicaba, era para revisar operaciones o transacciones que en principio no generaron efectos fiscales, como que yo hago una venta de acciones y le pongo sin costo fiscal porque la vendo a la misma cantidad en que vendí mi acción. Entonces, aquí las consecuencias tributarias, pues no existen aparentemente, pero cuando la autoridad se introduce a mi información, pues puede determinar contribuciones supuestamente omitidas, ¿no? ¿Cuál es la reforma? Como platicamos al principio, pues bueno, es
el artículo 24 y el 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 14b del Código Fiscal de la Federación, y todo esto es a partir de enero de 2022. Por eso es lo relevante del tema. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un análisis de las implicaciones jurídicas que se desprenden a estas facultades de la autoridad administrativa. ¿Qué facultades de las autoridades encontramos? Pues bueno, pues lo que hace esta legislación es incluir instrumentos de coerción. Esto es, pues me amplía mis supuestos de los certificados de sellos digitales, me va a asegurar mi cuenta bancaria, va a ser un aseguramiento precautorio de mi cuenta bancaria, y bueno, y con esto va ampliando más supuestos legales por los que me puede detener mi empresa. Y entonces todas estas facultades que son las que está introduciendo esta nueva legislación, pues lo que está buscando, que el tema principal aquí es la razón de negocios, pues está buscando qué es lo que hicimos o qué se hizo durante la venta de unas acciones para saber cuál fue el efecto legal que tuvo. Entonces también, como platicamos, estas facultades de las autoridades lo que intenta quitar es estos huecos legales, de los cuales pues obviamente los especialistas en fiscal buscamos una elusión fiscal, como tú platicabas ahorita, y pues bueno, todo gira alrededor de la razón de negocios. O sea, tú dices, yo hago una operación de enajenación de acciones y en lugar de ponerle un precio real a la venta, lo asimilo al costo fiscal ajustado, y por lo tanto no hay una utilidad. Yo tuve una intervención como perito en alguna operación de este tipo entre partes relacionadas, y fíjate además lo que dijo la autoridad. Como el contribuyente no demostró el costo fiscal, yo determino que todo es ganancia el precio de venta. Y como el precio de venta se hizo entre partes relacionadas, yo voy a presumir un precio de mercado. Y sobre el precio de mercado determinó el impuesto sobre la renta. Es una cantidad impresionante, impresionante. Y nos pidieron a mí como perito en precios de transferencia, que estoy registrado ante el tribunal, que viera esta operación. Entonces no es algo que esté diciendo, no, pues a ver si se presenta. Ya se viene presentando, Geo, ¿eh? Y con esto, pues le dan elementos para que el SAT haga sus revisiones, pero ya con elementos, ya con la debida fundamentación y motivación de sus actos. O sea, le están dando más facultades de comprobación. Entonces, como tú platicas, este dictamen que realiza el contador público certificado, lo revisa el SAT en facultades de comprobación, y entonces le revierten la causación del impuesto que se pagó o el deferimiento de este pago, o en su causa, pues no hubo un pago o una ausencia de impuestos, y entonces esto es lo que él va a revertir. Esta facultad ahora es de revertir. Quiere decir que anteriormente no existía exactamente esta facultad de revertir el efecto legal de la causación del impuesto, ¿no? Bueno, todos sabemos que esta enajenación del costo fiscal está en el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta. Lo novedoso de esto es que existe una autorización expresa para la venta de acciones al costo fiscal, ¿no? Entonces, en la enajenación como parte de una reestructura corporativa entre entidades del mismo grupo residentes en México, y siempre que además se cumpla con una serie de condiciones, se autoriza que se vendan las acciones al costo fiscal. Entonces, en este momento, la consecuencia legal o de esta venta de acciones es al costo fiscal. Pero ¿qué sucede si el SAT entra a través de facultades de comprobación y entonces revisa, como tú dices, el costo fiscal, encuentra que no hay una razón de negocios, y entonces la consecuencia es que toda la ganancia de la enajenación de acciones va a pagar impuesto, y entonces el enajenante tendrá que pagar
multas, recargas, actualizaciones y obviamente el precio de la enajenación. Aquí también él, como tú dices, tiene que revisar esta venta de acciones, aunque se den en el mismo grupo, va a tener que estudiar cómo se ve, cuánto cuestan estas acciones y lo va a considerar como si fuera una venta entre partes independientes y entonces lo hará, pues lo hará si lo puede hacer como este supuesto, como partes independientes, o en su caso podrá utilizar el método del avalúo. Entonces, esto es lo relevante de este artículo 24. Sí, lo que pasa es que lo tiene que demostrar, tiene que hacer el cálculo por medio del CPR, el contador público, ya registrado, hacer el dictamen por enajenación de acciones y determinar el costo fiscal ajustado cuando se trate de operaciones con personas físicas. Determina el costo fiscal ajustado y vale, ¿no? Por persona física o por persona moral. Y bueno, de ahí se hace el enfrentamiento con el ingreso por la venta y se va a determinar si es una ganancia o es una pérdida. Es una ganancia cuando el precio de venta es mayor al costo. Y cuando el costo es mayor al precio, pues hay una pérdida. Aquí lo que tú estás comentando, oye, el precio y el costo son iguales. Pero ¿qué sucede? Cuando nada más lo vendes a $1, pues ya no son iguales, ya no estás vendiendo al costo, porque estás teniendo a $1 nada más, aunque eso sea tu utilidad. Entonces llega este artículo y te dicen, a ver, espérame. Si las operaciones son entre partes relacionadas, entonces el precio que vas a utilizar es el que lo hubieras utilizado con un tercero independiente en una operación comparable. Y para ello, la ley del impuesto sobre la renta te dice en el artículo 179 cómo determinas en el caso de enajenación de acciones, y puede ser el costo contable actualizado por flujos de efectivo a valor presente o el valor que tenga, el valor bursátil que tenga en ese momento las acciones. Ok, entonces el SAT determina el precio de venta y con eso podrá determinar una utilidad. Sin embargo, Geo, fíjate, lo que dice la autoridad es que no tiene por qué meterse a hacer el estudio de precios de transferencia. ¿Sale? Oye, pero dice que va a partir con lo que tiene, ¿no? El contribuyente. Y tú tienes que partir con lo que yo tengo. Y entonces para ellos lo más sencillo, Geo, es que te dice, ¿sabes qué? El precio de venta va a ser la base imponible y te desconozco el costo. Así de arbitrarios, Geo. Sí. Sí. Pero aquí fíjate que en este artículo 24, con estas reformas que introdujeron ellos introducen el concepto de operaciones relevantes relacionadas y dicen que es una lista de operaciones específicas cuya finalidad en términos generales es transmitir la propiedad o derechos económicos de acciones, modificar el valor de estas o bien cambiar la distribución accionaria o el control del grupo o las sociedades involucradas en la transmisión de acciones a costo fiscal. Entonces, este concepto que nosotros conocemos de a costo fiscal también va a tener pues unos conceptos más específicos y lo va a llamar operaciones relevantes relacionadas. Es muy importante que conozcamos este concepto de operaciones relevantes relacionadas para que no nos confundamos con otros conceptos que existen en otras leyes. Entonces, este concepto de operaciones relevantes relacionadas es una introducción que hace esta legislación y habla sobre la temporalidad de las operaciones relevantes relacionadas y entonces se va a 5 años anteriores y 5 años posteriores al momento de la reestructura que derivó de la generación de acciones a costo fiscal. Entonces, esta temporalidad hay que revisarla para que Hacienda no se vaya más atrás de 5 años o se vaya más adelante que costaran esas acciones más caras al día de hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, este de operaciones relevantes nace en 2014, derivado de la eliminación de la obligación de dictaminar estados financieros. Y la exposición de motivos decía, oye, como ya no voy a tener información en el dictamen, entonces adiciono el artículo 31A al Código Fiscal de la Federación, en donde dice los contribuyentes deberán presentar con base en su contabilidad información las siguientes operaciones. Y exactamente el inciso C te dice
las relativas a la participación en el capital de sociedades o cambios en la residencia fiscal, y la relativa a la reorganización y reestructuras corporativas. Entonces, ahí viene, esta es una operación relevante. No quiere decir que sea operación inusual a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Instituciones de Crédito o las operaciones que se dan en la Ley PIORPI. No, esas son cosas totalmente distintas, ¿no? Nos estamos refiriendo a estas operaciones relevantes y que se informan a través de la forma 76 del formato 76 que está en el portal del SAT. Ok, bueno, abandonando el artículo 24, vamos ahora al artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También aquí habla de la enajenación de acciones derivada de la reestructura de grupo. Esto es interesante porque se habla de ingreso por la enajenación de acciones de residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, pero con fuente de riqueza en México. La enajenación de acciones que deriva de una reestructura entre sociedades de un mismo grupo. Se puede autorizar el diferimiento del pago del impuesto. O sea, aquí es muy importante tener en cuenta que se habla de una autorización expresa de la autoridad hasta que las acciones sean vendidas a una entidad ajena a este. Ellos además se cumple con una serie de requisitos adicionales. Aquí también obviamente buscará el SAT que en esta enajenación de acciones exista una razón de negocios cuando se hizo una reestructura entre sociedades del mismo grupo, y entonces le da a la autoridad administrativa una facultad para revisar posteriores a esta autorización esta razón de negocios. Sí, exactamente, ese artículo 31A en su inciso D dice: las relativas a las reorganizaciones y reestructuras corporativas, así como a las operaciones relevantes a que se refiere el artículo 14B del Código y 21 y 165 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esto es básicamente lo que está diciendo. Y el inciso D dice las relativas a enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros, operaciones con países con sistema de tributación territorial, operaciones de financiamiento o sus intereses, pérdidas fiscales y reembolsos de capital y pago de dividendos. Esos son, entre otras, los tipos de operaciones que se dan y que tienen que informarse. Y eso está comprometido por la acción 12 de BEPS, que los contribuyentes deben de revelar sus planeaciones fiscales. Bueno, pues ahora sí que ¿quién lo va a revelar? Pues yo, alguien en su sano juicio, no creo que lo haga, Geo, pero bueno, ahí está, ¿no? Claro, pero bueno, aquí lo interesante es que esta autoridad ya tiene una autorización para revertir la autorización de diferir el pago por enajenación de acciones, en atención a que, como tú mencionas correctamente, el dictaminador te dio permiso, por decir de alguna manera, de hacer un diferimiento del impuesto, o en su caso pues checando así que las sumas y las restas del costo de estas acciones, pues resulta que no tiene costo. Entonces aquí la consecuencia legal que el SAT entre a esta autorización, pues como dijimos, va a traer el pago de impuesto, el pago de actualización, las multas, etcétera, y bueno, y será por un efecto idéntico al que hubiera sido un tercero independiente comprando. Bien, vamos a entrar a un corte comercial y ahorita regresamos con ustedes. No se vayan, por favor. Adelante, producción. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones.
¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. ¿Sabías que según la ley de ISR considera partes relacionadas a dos o más personas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas? IMEFI te invita a su curso Partes Relacionadas y Precios de Transferencia. En este curso aprenderás a identificar las operaciones con partes relacionadas y a cumplir con las disposiciones fiscales que les aplican. No esperes más, aparta tu lugar y vuélvete un experto en el tema. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. IMEFI te invita a formar parte de su taller práctico Papeles de Trabajo Cuca y Cufin. Algunos puntos que trataremos son aspectos relevantes del ISR por dividendos, cálculo de la Cufin en la ley ISR abrogada, el saldo de la Cufin en la transición, justificación de las variables que han acompañado la determinación del UFIN, determinación del resultado al abandonar el régimen simplificado de la ley ISR abrogada, entre otros temas. Al inscribirte a nuestro taller contarás con material electrónico, aclaración de dudas al instante por nuestro expositor y constancia digital. ¿Qué estás esperando? No te quedes fuera. Capacítate con nuestros mejores especialistas solo en IMEFI. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o escríbenos un correo a cursos@imefi.com.mx. Bien, nuevamente con ustedes el doctor José Manuel Miranda y Georgina García Robledo en este tema tan interesante, y quiero hacer un comercial. Yo soy vicepresidente general de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y para el siguiente bienio me voy a postular para presidente. Tú, asociado que me escuchas, espero contar con tu voto. Muchísimas gracias y espero contar que vayas a la urna y votes por la planilla de José Manuel Miranda de Santiago, socio del despacho Transfer Parsing, contador público y doctor en Derecho. Muchas gracias. Bueno, comentamos sobre la razón de negocios y hablamos sobre las operaciones relevantes, y dentro de las operaciones relevantes está la reestructura corporativa y se refiere al artículo 32 del Código Fiscal, 32 B o H del Código Fiscal de la Federación, 32B, disculpen, sale. Ok, ¿qué decíamos más, Geo? Bueno, ahora fíjate, vamos a explorar el concepto de fusión y escisión de negocios, que también fue afectado el artículo 14B del Código Fiscal de la Federación. También aquí, en este caso, la autoridad administrativa va a tener facultades para revisar si durante tu fusión y escisión de negocios tú tienes o no efectos en la enajenación de bienes activos. Si se cumplen con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que realizan una fusión o escisión podrán considerar que no hay enajenación derivada de la transferencia de bienes o activos que material y jurídicamente se efectúe con motivo de dichos movimientos societarios. Entonces aquí, durante la escisión, pues bueno, no va a haber enajenación derivada, que en otro artículo del Código Fiscal de la Federación siempre dice, siempre habrá enajenación de bienes en el caso de fusión y escisión, y bueno, para el efecto de les dan, el código da una excepción en el caso de que no exista una razón de negocios. También la autoridad administrativa a partir de 2022 puede ejercer facultades de comprobación, obviamente, considerar que durante la fusión y escisión se careció de razón de negocios y por tanto podrá de nuevo determinar el impuesto, podrá considerar que este motivo de bienes y acciones
de bienes y activos, pues causa impuestos y entonces va a determinar un crédito fiscal un crédito fiscal y entonces le va a cobrar los impuestos y las actualizaciones, las multas, etcétera, y va a tener también, igual que en la disposición anterior, va a tener que ver que estas operaciones relevantes relacionadas a este concepto vuelve a aparecer aquí y se refiere a los 5 años anteriores y 5 años posteriores. Aquí nada más un comentario. En el caso de fusión y escisión, si es la primera vez que estás haciendo esto, lo único que debes de presentar es un aviso, cumpliendo con los requisitos que establece exactamente este artículo 14, de conformidad con el artículo 31A, corrijo, hace rato había hecho 32, es 31A, fracción inciso D y inciso F, y le dices, no, que vamos a hacer esta fusión. Sin embargo, si tú haces una fusión antes de los 5 años, entonces ya tienes que pedir una autorización. Ok, si cumples con esto, entonces se considera que no hay enajenación y por lo tanto no se causa el IVA y tampoco se causa una ganancia por enajenación de acciones de conformidad con el artículo 14B, ¿vale? Del Código Fiscal de la Federación. Bueno, aquí como platicamos, pues lo que está anticipándose en este tipo de enajenación es la razón de negocios y las operaciones relevantes relacionadas, que como platicamos, tiene su concepto de 5 años anteriores y 5 años posteriores, ¿no? En el caso de que la autoridad administrativa determine que una razón de negocios, la disposición lo que está haciendo es legitimar a la autoridad para determinar contribuciones o actos jurídicos que en un inicio no se causaron pero la ausencia de razón de negocios o la estructura corporativa en fusiones o escisiones, pues ya va a poder ella determinar este crédito. Yo creo que aquí es muy relevante esta disposición, porque quiere decir que antes de este 2022, pues obviamente no podía hacerlo. Y conviene señalar que para el 2021 se añade al Código Fiscal de la Federación una norma general antiabuso, que es el famoso artículo 5A, que bueno, trajo en muchos momentos que si se ponía, que si no se ponía, y bueno, finalmente quedó, y entonces este artículo 5A define los elementos a partir de los cuales una operación carece de razón de negocios, y también el procedimiento especial no es el que ya traía la autoridad para atribuirle efectos fiscales que correspondan a una sustancia jurídica más allá de la forma en que se haya dado. Entonces, es importante estar revisando esta reforma para el efecto de hacer argumentos en un momento dado que puedan originar una buena defensa contra alguna determinación de créditos. Bueno, entonces, creo que esta razón de negocios tiene pues este fundamento en el artículo 5A y debemos revisarlo con el objeto de que cuando demos alguna asesoría o encontremos un asunto igual, podamos conocer por qué la autoridad administrativa revocó las autorizaciones relativas para atribuir los efectos fiscales que corresponden y considerar que esa transacción o operación relevante relacionada no tiene una razón de negocios y por tanto existe una posibilidad de que determinen un crédito fiscal. Fíjate que hace pues ya varios años, Geo, que habíamos tenido el intento de este artículo 5A que le llamaban cláusula antiilusión. Antiilusión. Sí, abuso del derecho, como le conocían a nivel internacional. Te digo, ya habían 2 intentos y hasta el año 2000 fue cuando se hace la adición al Código Fiscal de la Federación de lo que se le llama esta razón de negocios. Sin embargo, a nivel internacional, desde los años 50 ya se tenían en América Latina. Por ejemplo, yo vi una operación en Argentina en donde
tenían su casa matriz estaba en Estados Unidos y le pertenecía un 99.99 a la holding de Estados Unidos. Entonces habían determinado una regalía entre partes relacionadas. La administración de Argentina objetó esa operación porque decían, oye, es que tú eres la misma persona, tú eres el 99.99%, dime cuál es la razón de negocios que tienes para pagarles regalías. No encontró elementos o no pudo demostrar los abogados de la filial y la autoridad asentó. Dijo, yo sé que tienes el estudio de precios de transferencia, está entre partes relacionadas, está valor de mercado, sí, pero, lo más importante y que dejaste de ver es la razón de negocios. Y por lo tanto, desconoció la deducción y recaracterizó el pago de regalías por dividendos fictos. Y tómalo. Te estoy hablando de esa resolución, fue por los años 60 o 50, Geo. Entonces imagínate, nosotros ya teníamos antecedentes, tenemos derecho comparado y que se utilizan los diputados para efectos de la exposición de motivos y no lo habían dado. ¿Y por qué? Porque los diputados es como darse un balazo en la pata desde el curul y van a decir, oye, yo tengo empresas de tal y tal, pues no me voy a legislar para que después me desconozcan la operación. Entonces esto tiene que ver mucho con la parte de la corrupción, ¿vale? Dime cuáles son las operaciones simuladas que tienes y entonces no hay una razón de negocios, se acabó. Y todo te lo voy a recaracterizar como dividendo ficto. Aguas, aguas. Sí, claro. Bueno, aquí lo cierto es que el derecho fiscal ha ido evolucionando. Si te acuerdas, hace unos años atrás no se manejaban tantos conceptos. Ahora yo digo siempre que es el gigante que despertó. Y bueno, va determinando más impuestos y va haciendo pues más estructuras que no permite pues tantas evasiones y elusiones fiscales. Pues bueno, creo que esto es todo lo que hablamos sobre razón de negocios. Bien, y ya nada más por último comentar, es que el caso de que la autoridad te rechace la operación por la razón de negocios, oye, pues debe de demostrar y fundamentar cuál fue el acto que debiste haber hecho. Yo les ponía el ejemplo, yo me voy a Cuernavaca, tengo la opción de irme por la libre o irme por la cuota. La autoridad dice, oye, te fuiste por la libre y no me pagaste impuestos. Ah, pues debiste irte por allá y entonces te voy a recaracterizar la operación y me pagas el impuesto sobre la renta. Oye, tú hiciste una empresa por comodato, me tenías que haber hecho un contrato de arrendamiento, entonces me debes el ingreso. Oye, espérame tantito, o sea, ¿cuál es la razón de negocios? El que dejaste de pagarme impuestos, o sea, ahorraste. El beneficio fiscal fue mayor, ¿vale? Ahí está, o estriba aquí, ¿no? No hay razón de negocios, sí perdió el SAT. Este es el gran problema que nosotros tenemos. Y entonces dice que se va a discutir la resolución ante un órgano colegiado. Pero el órgano colegiado lo va a integrar la gente del SAT y la gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues está dentro de la misma jugada, dentro del mismo terreno. Claro. Por lo menos lo hubieran dicho, pues ante la Prodecon, por lo menos, ¿no? Claro. Pero no se dio así, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Geo. Creo que todos estos elementos son muy indispensables porque son cosas novedosas que están ocurriendo ahorita, en este momento, cuando están ejerciendo facultades de las autoridades y violan los principios de reserva de ley, artículo 16 de la Constitución, fundamentación y motivación, y sobre todo el artículo 1 del debido proceso de presunción de inocencia. Sí, pues sí, bueno, pues creo que esta conclusión de que la autoridad tiene que tener expresamente esta facultad dentro de una orden de visita para revisar este costo
de las acciones pues es importante, y bueno, y creo que es muy importante pues que sigamos las capacitaciones, ojalá y todos podamos y tengamos acceso a esta información. Bien, muchísimas gracias. Pues agradecemos todo el equipo de producción que haya sido posible llegar hasta sus hogares o a sus oficinas, y agradecemos a la directora del programa, Jessica Rueda Rentería. Muchísimas gracias, Geo. Nos vemos el próximo jueves, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.